¿Qué tal, amigos? Como les dije hace 8 días, desde hoy voy a colgar esta segunda emisión del Tramoyero porque el sábado estaré en la capital de la montaña, en Medellín. Entonces no podré acompañarlos porque aún el iPad no tiene una cámara integrada. Bueno, lo cierto es que voy a contarles de manera muy breve lo que diré allá en Medellín en la conferencia que titulé El retorno de la patria boba. Mire, la cosa es muy sencilla. Acuérdense del periodo entre 1810 y 1816 más o menos, algunos dicen 14, en que después del grito de independencia, no sé si en realidad hubo algún grito, pues los patriotas, los criollos, los que nos dieron la independencia, no sabían qué hacer con eso. O mejor, empezaron a pensar por sí mismos, a ver cuál era la forma de gobierno más conveniente para la Nueva Granada. Y obviamente había dos modelos, el modelo centralista de Antonio Nariño y el modelo federalista de Camilo Torres, no Restrepo el cura, sino el patriota. Triunfó por supuesto el modelo centralista, aunque hubo un tiempo de federalismo en Colombia que quedó definitivamente sepultado tras la Constitución de 1886. Sin embargo, entre ese ensayo, que fue primero una forma de gobierno y luego otra, surgieron dos discursos muy interesantes que vale la pena traer a colación. El discurso de don Miguel de Pombo y el de Vicente Azuero, 10 años después, un año después del Congreso de Cúcuta, que básicamente planteaban la idea de por qué no cambiar nuestra forma de gobierno. Y ellos decían que en vez de mirar hacia Francia y hacia la monarquía que había fracasado y que ahora con la Revolución Francesa era un imperio, ¿por qué no ver más bien hacia la Constitución de Filadelfia que de algún modo organizó la democracia norteamericana? Ellos planteaban la idea de si acaso nosotros no nos parecíamos más a ese norte que había poblado las montañas rocosas que a esa exmonarquía francesa que de algún modo era bastante burócrata y había fracasado para estos dos señores. Sin embargo, reconocen algo que ya los criollos habían anunciado como una enorme dificultad para ser federalistas: el mestizaje. ¿Por qué? Porque nosotros nunca aprendimos a ser unidos en la diversidad. Tampoco reconocimos la fuerza y el valor de la diversidad en las regiones. Empezamos mal poniendo la capital tan lejos del mar. Aunque obviamente había mucho miedo de las enfermedades tropicales, en particular de la malaria, también esa clase santafereña, criolla, se volvió racista, clasista y fue la que gobernó de algún modo al resto del país durante un montón de años. Entonces nosotros no tuvimos esa gran apertura que sí tuvieron otros países, inclusive del subcontinente, como Argentina, como Brasil, como México inclusive, a pesar de esa fuerte componente indígena que tiene México. Nosotros no tuvimos grandes oleadas de migrantes que poblaran este país. Una poquita clase de gente, judíos, sirio-lebaneses, etc., pero no estuvimos abiertos al mundo. Ese fue uno de nuestros principales problemas. Entonces, obviamente, eligiendo el modelo centralista, algo hizo que tambaleáramos en la constitución de un Estado moderno, que nunca se constituyó. Si uno mira con cuidado, por ejemplo, las 4 características que le adjudica Max Weber a un Estado, pues Colombia no las ha cumplido. Control del territorio, monopolio de las armas, es decir, de la violencia física y simbólica. Cuando vemos lo que fue la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, o lo que ha sido, mejor, porque todavía estamos llenos de faracos, de paracos y de traquetos. Captar impuestos en tercer lugar, y a cambio de eso darle bienestar a sus afiliados, pues a duras penas papá Estado ha podido cumplir con su misión. Además de que muchas de sus funciones no las cumplió él, sino que se las encomendó a mamá Iglesia. La identificación de los ciudadanos dependía de la Iglesia hasta hace poco. En segundo lugar, el monopolio de la educación. En tercer lugar, la presencia en territorios apartados. El Estado nunca llegó, fueron los misioneros.
y en cuarto lugar las obras de benevolato y de beneficencia. Por eso es cuando un ciudadano reclama sus derechos es como si pidiera limosna, porque la iglesia eso era lo que daba, limosnas. Bueno, limosnas que de monedita en monedita fundaron varios barrios obreros, estuvieron los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios introduciendo la medicina, las lauritas, etcétera, etcétera, todos los barrios tipo el Minuto de Dios que se constituyeron en nuestro país. Pero en fin, en la conferencia que voy a dar en Medellín sobre el retorno a la patria boba, después de esa contextualización y de esa discusión a propósito de si federalismo o centralismo, sabiendo que lo interesante es la discusión misma, no lo que ocurrió, porque optamos por una cosa, quizá nos equivocamos, pero sí está claro, para que la tragedia no se nos devuelva 200 años como comedia, que no nos aceptamos ni reconocimos como unidos en la diversidad. No respetamos eso. Hasta la Constitución del 91, que en este año cumple 20 años, cosa curiosa, cuando por primera vez permitimos que indígenas y negros, afrodescendientes, entraran a formar parte de la unidad nacional. Bien. Entonces les decía que en la conferencia hay un montón de imágenes, un montón de rostros que no podemos olvidar de esta nuestra tragicomedia de la patria boba. Y obviamente arranco con Gaitán y con el 9 de abril del 48, cuando por primera vez se quemó el Palacio de Justicia. Después del 9 de abril del 48 surge, pues esto fue después de la violencia en Colombia, pero surge esa matanza en donde todo esto se acabó, las élites emigraron del centro de Bogotá, y luego pues vamos a tener el Frente Nacional. El Frente Nacional, ¿cierto?, que es esa partida de torta entre liberales y conservadores que no le dio la posibilidad a una tercera vía en Colombia. Y por supuesto quienes se partieron la torta sabían muy bien que iba a haber inconformes y que a esos inconformes de pronto había que reprimirlos con fuerzas de contrainsurgencia. De ahí surgen la guerrilla y los paramilitares posteriores que en los años 80 entran a formar parte del negocio del tráfico ilícito de drogas. Bueno, después viene la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y él se presenta para ser elegido democráticamente, pero le roba las elecciones Sonrisal, que es el papá de Pastranita, que sonreía todo el tiempo, debido a que una vez en el aeropuerto de Techo un avión se le estrelló en la cara y por eso quedó sonriendo para siempre. Después viene Alfonso López Miquelsen, que era un revolucionario liberal, fíjense esa combinación. Luego viene el Turco del Menudeo, que es cuando la clase política empieza a tener concubinato con la mafia en Colombia. Y luego viene lo que viene, unos rostros inolvidables. El de Belisario Betancur y detrás el Palacio de Justicia ardiendo en llamas. En esa fecha la señora Noemí Sanín, que era ministra de Comunicaciones, corta las comunicaciones para que la gente no se entere de lo que ocurre y pasa a un partido de fútbol. A los 8 días viene Armero con la imagen de Omaira, que enrostra su rostro de tragedia al mundo y nadie puede ayudarla, y entonces, como además este país es católico, toca dejarla morir, ni siquiera la ayudan a morir dignamente. Luego viene el terremoto de Popayán y entre tanto pues hay una serie de matanzas como la de Rodrigo Lara Bonilla. Luego viene el gobierno de Barco, que nos gobernó con su Parkinson, y vienen las matanzas de Pardo Leal, el exterminio de la Unión Patriótica, de Bernardo Jaramillo Osa, de Triple Papito, Pizarro León Gómez y por supuesto el magnicidio de Galán. Es allí cuando el hijo de Galán le entrega las banderas del nuevo liberalismo a Gaviria, y entonces Gaviria llega de manera bastante debutante a la presidencia de la República. Gaviria llega con la apertura económica y hace la Constitución del 91, en donde se supone que es uno para todos y todos para uno, que es lo que vamos a celebrar este año y que es la carta de navegación que supuestamente tenemos hasta ahora en teoría como Estado moderno. Después obviamente viene el gordito del proceso 8000 y el elefante que le descubrió Monseñor Rubiano. Después hereda la presidencia el sapo de los narcocasetes, Pastranita, que no podía sostener una conversación por más de 30 minutos con alguien decente, y el gran abrazo de la paz que le da a tiro fijo, es decir, el Caguán. Y obviamente después viene el mejor presidente de Colombia, para quienes no conocen 5 presidentes consecutivos. De ese mejor presidente de Colombia, de este hombrecito al que yo llamo Topollillo, hay unas imágenes buenísimas.
haciendo equilibrio tomando tinto, con un smoking que le queda prestado ante el rey de España, poniéndole un cardiel al Papa y el secretario de Estado del Vaticano diciendo por favor no le ponga eso, y George Bush recogiéndolo por allá lejos en una pista para llevarlo a su rancho tejano. Este es el momento de la seguridad democrática. Ahí viene la operación Jaque, antes de Jaque la masacre de Raúl Reyes, y después obviamente seguimos con la prosperidad democrática. Y aquí me suena el celular que me toca apagar porque es que la gente llama cuando no debe llamar y justo cuando estoy grabando este programa. Bueno, después de eso, de heredar la prosperidad democrática, uno se pregunta, 200 años después de ese grito de independencia y ahora celebrando la Constitución del 91, en donde tenemos el símbolo de Colombia es pasión y unos cantantes que berrean ante un micrófono y hacen conciertos por la paz, esos son los ídolos nacionales, Juanes y Shakira. Pues, ¿cuándo vamos a ser mayores de edad? ¿Cuándo vamos a madurar un poquito más? ¿O definitivamente los colombianos y Colombia estamos condenados al desbarrancadero, a seguir siendo esta patria boba, babosa, al estilo del inquisidor que delega o de pronto va a asumir personalmente el caso de Silvestre Dangond? Esas son las preguntas que les planteo en esta segunda emisión. Nos vemos de este sábado en 8 con otra vuelta de El Tramoyero.